y estaba en el pie de la escalera, ¿no? Entonces tú subías y te juro que sentías que te iba viendo todo el recorrido hasta que desaparecías. Todo. Parecía que estaban aventando todos los cubiertos afuera. Y entonces de repente volteo, ya está, todo el mundo estaba ya afuera, porque ya se habían brincado todos, todo el mundo estaba afuera, volteo y lo primero que veo atrás de mí, así, es una sombra negra, pero así, o sea, que se empieza como a expandir. Entonces, ahí sí me dio mucho miedo, me hice bolita. Buenas noches y bienvenidos sean ustedes a este su programa especial de Siayos Latam entre amigos, especial de Halloween. Con ustedes, nuestros anfitriones, JC y Marisela. Queridos amigos, no, ¿verdad? No, amigos, ¿cómo están? Digo, Los saludamos con mucho gusto desde esta, o sea, ahora sí estamos en tu mero ambiente, exacto, Mari. Sí, aquí el caldero está listo para mis... No, o sea, no, yo estoy en mi mundo. ¿A quién se le ocurre todas estas cosas que hace Siayos Latam? Nada más quiero preguntarle. Tenemos un director de producción que está bien chiflado, no le voy a decir quién es, pero de verdad es súper bueno y entonces todo el tiempo estamos inventando a ver qué carambas hacemos y bueno, pues hoy estamos aquí en estos inventos de ver cómo va a pasar esta noche de Halloween. Que va a estar re bueno, va a estar re bueno. Sí. Exacto, entonces así es. Este es mi mundo, así es que a mí me gusta este pues tema. Prepárense porque ahora sí Marisela ahora sí que tiene mucha tela de dónde cortar. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 10 de Entre Amigos especial Halloween, muy ad hoc, ¿no? Octubre, finales de octubre, ya casi Día de Muertos, ya casi Halloween. Entonces, pues bueno, Mari, dinos, cuéntales un poquito qué va a pasar esta noche. Mira, esta noche va a ser como espeluznante. ¿Qué tal? No, más bien vamos a hablar de esas cosas que nos han sucedido en la vida, que pueden ser inexplicables, que pueden ser pues raras o que no entendemos cómo funcionan, pero que al final del camino se presentan en nuestra vida y nos llenan de incertidumbre, de susto, de terror. Y bueno, pues de eso vamos a hablar y tenemos unos invitadazos que la verdad han tenido algunas experiencias entre paranormales, entre que ya no entiendes de qué caramba estás hablando, no sabes si fumaste algo y no lo entendiste. Exacto. Entonces, hoy vamos a tener dos invitados especiales para este gran programa especial de Halloween, así que la verdad estamos muy contentos de hacerlo. Yo aquí tengo todos mis elementos para los conjuros, entonces ustedes muchachos pórtense bien, siempre conmigo. Y ya conocidos los invitados, ¿no? Pues ya muy conocidos, ya los dos tienen su Entre Amigos, ¿no? Ya muy conocidos en este medio de las tecnologías de la información. Como bien lo dice Marisela, nuestra community manager Dani, que ya también la conocen todos, hizo una encuesta en nuestro grupo, ¿no? De miembros que les hubiera pasado en algún momento de su carrera, de su vida, ¿no? Algo sobrenatural, algo de me da mello, algo extraño. Entonces, precisamente fueron seleccionados para este programa especial, ¿no? Así es que, pues bueno, Mari, ¿qué te parece si ya, sin tirar tanto show y tanto choro, los presentamos? Entonces, si quieres me presento yo primero al primer invitado y tú al que sigue, ¿te late? Perfecto, va. Agárrense, amigos, que esto se va a poner bueno. Nuestro primer invitado de la noche se llama Fernando Domínguez, ya conocido, mi querido Fer, CIO de Vertuche. De nueva cuenta, mi querido Fer, bienvenidazo. Siéntate, mi querido Fer, bienvenido. Mari, por favor. Bueno, nuestro amigazo del alma que tanto queremos, Jorge Peralta. Mi querido George, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya se conocen, no necesitamos presentarlos. Como yo quiero que se asusten más, me voy a quitar esto. Mira, como ya se conocen, ya son muy conocidos, ya nos los presentamos. Y bueno, ya más o menos escucharon de qué se va a tratar el programa. Va a estar muy bueno.
Fer, tú desde tu Entre Amigos nos estabas platicando que te han pasado cosas, varias. bastante interesantes, ¿no? Que tienen que ver con con estas épocas halloweenescas de miedo, de terror, etc, ¿no? Y George también trae algunas cosas también interesantes. Y bueno, a ti, Mari, te han pasado cosas, por supuesto, Sí, y a su servilleta también hay unas cosas muy buenas que contar. Es que se va a poner bueno, amigos, quédense, no se separen de la computadora, de su teléfono, de la tablet, del iPad, de donde lo estén viendo. No se separen, que se va a poner bueno, de verdad les va a dar mello. Nada más pónganse junto a alguien por aquello de que si les da miedo, pues si una vez tienen a alguien a quien pellizcar. Exactamente. No, sí. Okay. Pues arrancamos, ¿no? Pues Arrancamos. Fíjate que primero... Digamos salud primero. Bueno, sí. Digamos salud primero, por favor, salud. todos. Bienvenidos, chicos, por el gusto de la vergüenza, agradecemos mucho, presidenta. así, agradecemos mucho que colaboren con nosotros, de verdad es un gusto y un placer tenerlos aquí. Bienvenidazos, de verdad. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Y ¿Quién? bueno, Sí. yo primero preguntaría, ¿de verdad creemos en estas situaciones o no? ¿No? O sea, es algo en lo que creo que sí es susceptible de pasar, o no, ¿qué piensan, no? O sea, porque hay mucha gente que dice, no, yo no creo en esas cosas, científicamente no hay manera, ¿no? Sí. Y cuando hablas de energía dices, no, pues sí, o sea, energéticamente sí puede haber cosas extrañas. Entonces, ¿cuál es su opinión? Ustedes digan su opinión. Los veo muy serios, además que ya están un poquito ya con el miedito. Ya los invaden, los empieza a invadir el terror. Exacto. Les da mello. Pues a ver, ¿no? Ahora sí que no se amontonen, jóvenes, no se amontonen. Si quieres, Fer, adelante. No, es que definitivamente no hay de repente eventos que pues, es muy complejo que se expliquen, ¿no? Yo a mí en lo personal y más adelante pues hay varios, a mi familia también les ha pasado, hay temas y como siempre en el pasado, ¿no? Pues yo viví mucho en la Condesa, en las casas, hay temas y hasta de compañeros que pues, han sido de terror, pero digo, al final del día pues es muy complicado explicar por qué pasa, ¿no? Sí. Y en ocasiones pues, son cosas que son directas con uno, digo yo ahí más adelante, ¿no? Pero cosas que sí me han pasado en forma directa que no entiendo, y es más, tanto en el caso de la Condesa como ahora que he estado viviendo en Metepec, ¿no? Sí. Pero bueno, O sea, te ha pasado en Metepec, también te ha pasado algunas cosas. no, sí, también. O sea que te van Entonces, siguiendo. Entonces yo soy el es problema, feo. yo soy el problema. No, creo que no tiene que ver con la Condesa, creo que tiene que ver con Fer. Sí, pero bueno, la cosa es pues nada más tratar de entenderlas, digo, también no sugestionarse, que Sí. van a estar sucediendo siempre, pero bueno, de que suceden, ¿no? Y más de mi papá, que también pues, cree fervientemente en Exacto, eso. ya no estás Entonces, platicando también, sí. pues bueno, nada más hay que tratar de entenderlas y dejarlas pasar. ¿A ti, Georgie? Pues mira, yo creo que la mayoría de este tipo de experiencias tiene mucho que ver con la sugestión en muchas veces, porque uno también exagera las cosas, ¿no? Y el manera como uno lo va sintiendo, lo siente uno más o menos, no necesariamente, o sea, es la perspectiva también que tiene uno de las cosas. Sí hay cosas que a veces son inexplicables, por ejemplo, en edificios muy viejos, que tienen muchos ruidos, por ejemplo, si visitas una casa a la que nunca has estado, pues hay ruidos que no son a lo mejor para ti comunes, pero para a lo mejor los de la casa son comunes, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí hay cosas que no se pueden a veces explicar. Y también nosotros como humanos siempre le queremos buscar una explicación a lo desconocido, cosa que es algo que nuestra mente trabaja y acelera. O sea, de hecho, normalmente en los recuerdos, o sea, si tú te acuerdas de algo de hace muchos años, te acuerdas de un 30, 35 y lo demás lo va rellenando tu cerebro, ¿no? Claro. Hay estudios que hacen eso, ¿no? Entonces, pues la realidad es que si te vas poniendo cosas raras que te asustaron, que no tuviste tiempo de registrar, pues también yo creo que le echamos de nuestra cosecha mental y pues viene a veces más divertido de lo que a lo mejor fue, ¿no? A lo mejor te cuento y dices, pues qué tontería, ¿no? Pero para mí a lo mejor fue una maravilla de experiencia, ¿no? O sea, entonces pues yo sí pienso que hay de las dos, ¿no? O sea, unas que se pueden explicar muy fácil a veces, unas que no, de plano, ¿no? O sea, pero no necesariamente por algo, sino porque no encontramos la explicación o no encontramos la fuente, ¿no? Del tema. Claro, claro. Tú, Mari, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que hay energías y que puede haber energías muy fuertes que no necesariamente todas son malas, simplemente son energías. Y esto es un mundo de energía, o sea, al final del camino todo es energía.
y yo creo que existen algunas energías, pueden no estar en un lugar cómodo, eso sí, desde mi óptica puede pasar, y entonces a veces se manifiestan de alguna forma que yo no entiendo y no sé qué vienen a decirme, pero Sí, o alguien sí. más, ¿no? Pero creo que tiene que ver con energías, desde mi óptica. ¿Cómo crees o de dónde crees que esas energías emanan, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas fuentes? O sea, a ti te gusta mucho esos temas, ¿no? O sea, Pues yo creo que tiene que ver mucho con cómo vibras también, ¿no? O sea, pues tú sabes... ¡Ándale, cómo vibras! Ándale, así mero. Yo sí me espanté. Así mero. Aquí así. Para que se vea que somos amigas. Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo me siento, si me siento cómodo en un lugar, si empiezo a sentir que estoy incómoda y que empiezo a escuchar cosas que, como bien decías, ¿no? A lo mejor son ruidos naturales, pero para ti te están mencionando otra cosa, ¿no? A lo mejor por ahí. Entonces, para mí, creo que tiene que ver un poco en cómo te sientes, cómo tú vibras a tu exterior y qué atraes, ¿no? claro. Ahora, es importante tocar o hablar del principio, ¿no? O sea, ya después en los siguientes bloques platicaremos de lo que nos ha sucedido muy puntualmente, cada uno vamos a tener nuestro tiempo para platicar, pero, por ejemplo, George, ¿tú crees, por ejemplo, crees en los espíritus, crees en esas energías, como bien comenta Mari, de que pueden materializarse, si esa es la palabra correcta, o hacerse presentes de alguna forma? O sea, ¿crees realmente que eso suceda o difícilmente puede ser? Pues la verdad es que todos somos energía a nivel atómico. Atómico. ¿Qué dice atómico? O sea, todo el cuerpo es energía, todo es energía, el alma es energía. Y lo que dice Mari es muy cierto, ¿no? O sea, tú llegas a veces a lugares donde han pasado cosas terribles, ¿no? Y en cárceles, en lugares así. Y la realidad es que simplemente sin que pase nada sientes esa energía negativa. O sea, eso sí se siente. Entonces eso es real. Digo, para mí, esa parte es real. Ahora, materializarse, a lo mejor ahí está la energía y habría personas que tenemos o no tenemos la facilidad de verlas, La ¿no? sensibilidad. Que eso yo creo que es más bien lo que puede estar sucediendo, porque todo es energía, ¿no? O sea, y si nos fuéramos a teorías de cuerdas y cuánticas, pues todo está pasando al mismo tiempo y en todo el tiempo, entonces sí, podría ser. Yo creo que sí puede haber energías que se puedan materializar, a lo mejor no las vemos, pero muchos no las vemos, personalmente, probablemente, pero sí creo que sí puede pasar. Al ratito vamos a hacer algo para que las puedas ver. Pero al ratito, ¿no? Al Está ratito. súper, pero yo creo que sí. Súper. Sí, digo, van en el mismo sentido, ¿no? Es un tema de energía. Entonces, creo que en algún momento se puede materializar de alguna forma que se sienta la presencia o la fuerza de ciertos eventos que realmente pues, no pueden pasar, ¿no? O sea, que de repente se mueve un vaso, o que se rompa un vaso, o que se rompa un vidrio, O que se caiga algo. o que se caiga algo. Sí, como la vela ahorita. Como Y la depende vela, por de- ejemplo. como la vela. Miren, esta araña debería estar aquí muy bien acomodada y no. Sí, exacto. Y, Exacto. y yo creo que también hay gente que tiene mayor sensibilidad para percibir las cosas que otros. Claro. Eso Ok. sí es definitivo. Claro. Digo, pero bueno, de que existen, yo sí creo que de alguna forma existen y que de alguna forma también pues, se pueden hacer presentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, hemos hablado mucho y más o menos el formato de Entre Amigos es contar un poco la historia desde que éramos pequeños. ¡Ay, qué pasa ahí! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa ahí! Perdón, es que me Pues dio miedo. ya empezaron a salir los fantasmas y los monitos chistositos. ¿Verdad, chiquita, que sí? Ok. Las travesuras. Ok, entonces, bueno, o sea, desde que estábamos pequeños, ¿no? O sea, ¿alguna vez, y te pregunto a ti otra vez, George, ¿te pasó algo así inexplicable que has dicho, no, o sea, que hayas tratado de buscar
como científicamente, ¿no? El por qué que se haya caído, no sé, algo, un vaso, cualquier cosa, ¿no? ¿Te ha pasado algo así o no? Pues más que nada con luces, ¿no? Que en una casa que teníamos en Cuernavaca, de mis abuelos, que se prendían y se apagaban, ¿no? O sea, digo, revisábamos el switch, se veía bien, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que sí pasaba sobre todo en la noche y pues sí de repente sentías como una sombrita atrás, ¿no? Pero volteabas, no, yo estaba más chico, ¿no? Estaba en la adolescencia y pues también ahí tiene uno otro nivel de sensaciones, ¿no? Entonces, pero pues era algo que no nada más lo decía yo, ¿no? Lo decían mis tías, lo decía mi prima, lo decía mi hermana. Entonces, pues digo, sí había algo en esa casa, extraño a lo mejor, o fuera de que nunca encontramos la razón de por qué, porque se apagaba y se prendía la luz, Claro. veías el Órale. del switch. O sea, se veía el apagador, no era una falla eléctrica. Era un falso. Exacto, exactamente. Yo me encantaba desarmar todo, no era un falso. Estaban los cables bien puestos y todo. Aparte de los viejitos, ¿no? De esos que hacían craque, o sea, que Ajá, había sí, que mover, ¿no? sí. No de los nuevecitos. Sí, de las palanquitas, ¿no? Ya te estoy hablando hace unos cuantos ayer. Exacto. Bueno, se acaba de pasar, pues Sí, tú claro, estás re claro. joven todavía, ¿no? Mari, por ejemplo, el tema de las casas, ¿no? Ya lo estábamos platicando. Las energías que guardan las propiedades, ¿no? Sabemos que hay mucha bondad y hay mucha maldad en el mundo. Y han sucedido cosas terribles en muchos lugares, ¿no? Sí. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en que ese lugar, si sucede en un lugar, no sé, Pues alguna no podemos decir asesinato. no podemos decir esa palabra en YouTube, pero sí, algo fuerte, algo feo, ¿no? ¿Tú crees que guarda la energía? ¿Tú crees Yo sí creo que las almas se queden ahí atrapadas? ¿Qué piensas? No sabría decir si las almas se quedan atrapadas, pero la energía, porque el alma no por sí mismo, pero la energía de ese ser que tuvo algo que no fue bueno o fue muy desagradable o fue catastrófico, sí creo que esa energía y la emoción del momento es lo que se queda, o sea... ¿No es lo mismo el alma que la energía? No. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? No me hagas examen delante de todos, pero Es que yo pensaría que es lo mismo, ¿no? O sea, somos energía. No, porque todo tiene energía y no necesariamente tiene alma. Por ejemplo, si yo te hablo de la energía del dinero, el dinero tiene energía por sí mismo y no tiene alma. Ok. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de todo, o sea, toda una construcción tiene energía. De hecho, por ejemplo, hay muchos rituales que se hacen para empezar una construcción, justamente para evitar que algún trabajador tenga un deceso o le pase algo. Entonces hay muchas cosas que con antelación a una construcción, por ejemplo, se hace para justamente como limpiar el lugar. Como limpiar el lugar, igual cuando tú te vas a una casa que ya ha sido habitada, si bien a lo mejor toda la gente de esa casa es muy buena y amable y todo, de una u otra manera tienes que limpiar esa energía y la emoción que representa, porque incluso puede ser esa emoción de tristeza de dejar mi casa de tantos años. Entonces, por eso hablo de energías y de emociones, que no necesariamente hablamos del alma. Exacto, ¿no? exacto. Es para Entonces mí sí podrías decir que hay un alma y una energía Sí. en las personas, Así es. ¿no? Ujú. Ok. ¿Qué piensan ustedes? Pues definitivamente energía hay, digo, eso es obvio, y yo sí creo que somos más que un montón de átomos unidos y de moléculas unidas por causas extrañas de la naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos un alma, sí creo fervientemente en eso, en algo superior, ¿no? No esta, como diría Yoda, no esta materia cruda nada más, Sí, ¿no? O sea, sí, yo sí. sí creo que vamos más allá de eso, ¿no? Ok. Sí, oye, y al final, un poquito de lo que dice Marcela, ¿no? O sea, por alguna circunstancia a veces la energía como que queda atrapada. Ajá. Y eso genera una percepción, y particularmente en las casas, Sí. muy compleja, ¿no? De hecho, en la casa que yo viví en la Condesa, pues sí hubo un tema y en forma natural, ¿no? De varias personas que fallecieron y todo eso, Ajá. pero sí la percepción de la casa cuando entras
sí es pesada y no por mí, o sea, Me estoy riendo de lo que estás contando, me estoy riendo de los efectos especiales. Pero no, la realidad es que y además, ¿no? Que hay un montón de procedimientos para limpiarlas, como bien dices, ¿no? Entonces, digo, al final, pues somos energía y a veces dejamos... ¿Creen en eso? O sea, ¿creen en esos procedimientos, como lo llamaste, que al final de cuentas se puede traducir en muchas cosas, ¿no? En brujería. ¿Quién no ha ido a un mercado en donde de repente va y pasas por los pasillos donde tienen velas, que para el amor y que para el dinero y que para no sé cuánto y que para que puedas ir al baño bien, ¿no? O sea, hay velas para todo, güey. Exacto, que para el estreñimiento. Para los eventos, para los eventos. Exacto, o sea, hay muchas personas, yo en lo personal, cero, o sea, en esa parte, en ese bracket que se llama brujería, no creo en lo absoluto. Pues mira, ¿no? mi abuela era de Puebla, en paz descanse, y en Puebla es la creencia en todo tipo de cosas, ese tipo de cosas, es brutal, ¿no? Desde los mentados nahuales y un montón de cosas, y para proteger a los niños, y eventos que pasaron con ellos, y eventos que han pasado con muchas personas. Entonces, pues yo, la verdad, lo respeto. Ah, no, por supuesto, es respetable 100%. Y yo, siendo bien honesto, cuando estuve en la casa, era tal la percepción y el volumen de ruidos que había, que sí, pues una persona que conocía a mi abuelita sí se dio una pasadita, porque la verdad es que ya no sabía cómo contenerlo, y se espantaban mis hijas, se espantaban mis señoras, se espantaban hasta mi perro también se ponía frío. Entonces, pues eso ahora sí que podemos creer, ¿no? Hasta dónde realmente pueda ser o no ser, pues otro. ¿Cómo ves, Mari? O sea, yo sí creo que, como en todo, hay energías que son para activar cosas positivas, para hacer una limpieza energética, eso sí creo. También creo que hay energía negativa, o sea, sí, por supuesto, sí. ¿Qué herramientas usen? No sé, eso es algo que a mí particularmente no te llama la atención, no, ni me gusta, ni te interesa. Ni me gusta el tema. Sí. O sea, no me gusta el tema porque no me gusta engancharme en algo que no va con mi personalidad. Claro. Porque yo nunca voy a pensar en poder hacerle mal a alguien, en poder obligar a alguien ¿no? Como eso que decías de los amarres, ¿no? O sea, porque estás ocupando una energía que probablemente eso termine en una mala ecuación, ¿no? Entonces, no es algo de lo que a mí me guste, no comparto con esas acciones. Sé que hay gente que lo hace, sí. Por supuesto que lo sabes. Mucha gente. Y mucha gente cree en eso y lo hace. Yo no es mi... Pero sí creo en una energía de limpiar las casas, claro. de pedirles permiso para que tú puedas llegar y habitarla y que estés en armonía con ella, que toda la emoción de tristeza de dejar una casa, porque a veces las casas, y vamos a suponer que no pasó nunca nada desagradable, pero imagínate que tu abuelita le digas que vas a vender su casa, que fue su casa de toda su vida, que ahí nacieron sus padres. Imagínate la tristeza que esa abuelita va a dejar en esa casa, sí. y es su emoción. Entonces a eso, para mí, eso es lo que hay que reacomodar, un poco esa emoción de tristeza, porque no sabes, porque para ella a lo mejor es lo más doloroso de su vida, que le quiten su casa, cuando ahí hizo toda su vida, ahí nacieron sus hijos, ahí tuvo su amor, su esposo. Entonces, creo que esas energías son las que sí concentran, por ejemplo, en las casas, en los trabajos, pues sí, hay energía positiva y negativa, eso sí creo que lo hay. Entonces siempre como está el bien y el mal. Claro, ¿no? O sea, por eso siempre creo que tú, y por eso hablaba de vibración, o sea, cómo me siento yo, qué atraigo a mi vida, y entonces... Y por eso no comparto con cosas que pueden hacerle daño a alguien, ¿no? Claro, porque claro. Yo no vibro así, entonces Entonces cuando alguien te platica, por ejemplo, siempre la primera pregunta es, ¿cómo te estás sintiendo tú para que lleguen esas energías que no necesariamente son buenas para ti, ¿no? Sí. Pero esa es como mi opinión en este tema, ¿no?
Ya llegó el de los camotes. Del más allá. Sí, del más Más allá. allá. Ha habido muchas historias, o hay muchas historias, no ha habido, dentro de las iglesias, por ejemplo, ¿no? O dentro de donde se supone que se adora, o se alaba, o se ama el bien, ¿no? ¿Qué opinan de eso? O sea, no sé, seguramente han visto alguna historia, alguna serie, alguna película que habla de cosas sobrenaturales que pasan dentro, ¿no? de la casa de Dios, si así se puede llamar. Juay Así de es como rito. le llaman, Juay de rito. ¿No? O sea, ¿qué opinan? Se supone que esos lugares pues, serían en donde menos deberían de pasar esas cosas, ¿no? O por lo menos no te deberían de asustar en esos lugares, ¿no? Pero ha pasado, ha sucedido, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué piensan? ¿A qué se deberá? ¿No? Los padrecitos sinvergüenzas, ¿no? ¿Qué? Están escondiendo Cuidado, por ahí, padrecitos ¿no? sinvergüenzas, Sí. porque ahora están bien checaditos. Pero es igual, ¿no? O sea, es que todo va con energía, ¿no? Digo, en esos lugares, ¿no? Que realmente son santos y todo, no debería definitivamente pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchas iglesias donde se encuentran las criptas, es un lugar que se siente muy complicado cuando Sí. bajas. Sí. Mi abuelo, de verdad mi papá en paz descanse, sus restos estaban en la catedral, en la parte de abajo, que era un lugar súper grandote para toda la parte del cripta. Ajá. Y bajabas y sí sentías frío y era la catedral, ¿no? O sea, en teoría allá abajo no debería de suceder absolutamente nada, pero sí se siente esa percepción y además que son pasillos muy grandes y conforme vas pasando, como nadie va, pues van encendiendo las luces, Claro. que la verdad pues sí le corres, pero pero nuevamente yo creo que es eso, ¿no? Y además los padres tampoco son santos, ¿no? O sea, generan y regresan esa misma energía contra el lugar donde pues ellos están percibiendo, ¿no? Y donde están viviendo cosas. Pero pues de que sí, de que puede brincar, pues puede brincar, pero es más que nada, yo creo que por eso, ¿no? O de imágenes, ¿no? Sí. Que hay programas así que dicen, no, es que a la Virgen ya le salieron lágrimas de sangre. O sea, ¿qué onda, George, con eso? Pues mira, yo aunando un poquito a lo que tocaba Fer, yo creo que en las iglesias, ¿no? O sea, el puro ambiente al entrar, ¿no? O sea, si analizas el Cristo ensangrentado, los santos ensangrentados, llegas a un lugar donde hay muchas criptas y pues entonces tu mente dice, bueno, es que aquí hay 500 personas que fallecieron, ¿no? 1000 personas que fallecieron. Sí. Entonces, psicológicamente eso también te da hasta cierto punto la energía Hace sentido, y ¿eh? la vibra, o sea, porque Claro. realmente todo es un ambiente, ¿no? Y ese ambiente pues te genera toda esta, la mejor ansiedad, vamos a decirlo así. Entonces, ¿pero qué es? Entonces, ¿es sugestión? En parte es lo que te decía al principio, yo creo que es sugestión y energía. La energía existe, eso es un hecho, o sea, tú llegas a veces a un trabajo y literalmente entras a una oficina y dices, Ay, híjole, esto está rudo, ¿no? O sea, Sí. con el hasta trabajo, te ¿no? regresas, ¿no? O sea, sí. porque se Sí. siente feo, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, o llegas con gente que está muy triste y luego hasta te contagian su tristeza Sí, sin claro. siquiera hablar con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, una familia que les haya fallecido su familiar y que están a lo mejor en el mismo restaurante cerca, sientes su falta, sientes su ausencia, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que tiene que ver todo, o sea, tiene que ver tanto la mente Sí, como la energía, ¿no? Más que nada. exactamente. Pues a mí, ya nos chutamos el primer bloque, rapidísimo. Esto se va a seguir poniendo re bueno. Despídete, digo, no te despidas el programa. Despídete del primer bloque. Despídete. Y vámonos al segundo, amigo. bueno, pues ahorita terminamos nuestro primer bloque de este gran programa especial de Halloween y nos vemos al rato. Regresen con nosotros, dedito arriba, si allá es Latán TV. Jorge Moctezuma, no. Jorge Peralta. Y Fernando Ramírez, no. Fernando Domínguez. No, Lotería Nacional, Bertiche, George Moctezuma, me acordé de ti ahorita, te mando un abrazo fuerte. Pues estamos de regreso, queridos amigos, a nuestro bloque número 2. Mari, de nuestro especial Entre Amigos Halloweenesco. Sí. Llegó el bloque, ahora sí llegó el bloque de tu mero mole. Así es que sí. atáscate, cae lodo, amiga. Es el tuyo.
No, fíjate que a mí me gusta mucho hablar de... Bueno, lo primero es, ¿ustedes creen que hay vida después de la muerte? ¿Creen en una vida pasada? ¿Creen que si traemos historia? Bueno, traemos historia de nuestros ancestros, a Dios gracias, por eso estamos aquí. Pero, ¿creen en eso? ¿No creen? ¿Qué piensa su mente científica? ¿No? O sea, Fer es más crédulo porque ha visto muchas cosas, pero George es más científico, ¿no? O sea, más de dato, más de... Sí. Pues Casi quiere que los fantasmas los saluden de mano. ¿Qué onda, mi George? ¿Cómo está? Seguro. ¿Por qué no? Pues no, la verdad, yo sí creo definitivamente en vida después de la muerte, ¿no? O sea, lo que te platicaba, ¿no? O sea, yo estoy seguro que no somos puras moléculas aleatoriamente generadas por la naturaleza, y vidas pasadas es probable, también, Digo, no estoy del todo seguro, pero es probable. O sea, yo creo que la humanidad ha ido transmitiendo demasiados conocimientos, demasiadas coincidencias en diferentes latitudes del planeta, en diferentes épocas, que pues no se podrían explicar por las comunicaciones que existían en esos momentos, si no fuera por algún tema, exacto, ejemplo, o sea, si no fuera por algún tema de pues precisamente de trascendencia después de la muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ecuador, la figura esta que hay en las, es que es como un pajarito, y que también lo hay en el Mesopotamia, dices, es que es idéntico, o sea, las variaciones son mínimas, y estás hablando de diferentes épocas, o sea, es una locura. Donde no había forma de que se mandaran un email, ¿no? Entonces, pues, eso me haría pensar que puede haber algún tipo o de comunicación o de algún tipo de trascendencia después de la muerte, que pues, simplemente aparecieron del otro lado del planeta, ¿no? Híjole. ¿Tú qué opinas, Fer? O sea, a ver, desde el punto de vista de mi religión, yo diría que no. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que de repente hay un montón de eventos, y digo, y son hasta personales, ¿no? A veces puedes ir a un lugar, si ya lo conocía, y la verdad es que nunca habías estado. Eso. Y de repente tienes una serie de recuerdos, o empiezas a traer cosas. Sí, un déjà vu, tal cual. Que no tiene nada que ver realmente con la experiencia que tienes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o una de dos, o acarreamos tal vez un montón de información pues ahora sí que pues de toda la gente que está, que también puede ser, porque por ejemplo, eso a mí me queda claro. Yo mi papá que es músico, yo no escuchaba las canciones de mi papá, sin embargo, cuando las escuchaba me sabía las letras. Entonces, la realidad es que, y un día estaba hablando con mi hermana y mi hermano, y digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que no estoy escuchando la verdad los discos de mis papás, pero las tarareamos y como que nos las vamos a... Órale. Entonces, de una u otra forma, como que sí vamos cargando o almacenando parte de la información que pues también traen, no sé, nuestros papás, nuestros abuelos y todo eso. Sí, que puede ser, ¿no? Entonces, no te digo que sí, pero no te digo que no. No lo niego ni lo afirmo. Oye, Mari. Pero tú, a ver, tú te has pero es que dijo algo bien importante, y estoy seguro que tú puedes como abonar algo importante con eso. Y yo vi un programa hace poco en YouTube, me parece, sobre eso, sobre a cuántos de nosotros no nos ha pasado, creo que eso les llaman déjà vu, ¿no? Así de que, o hasta en los sueños, güey, soñé en un lugar que no conozco, pero sí conozco. O sea, en ese lugar ya estuve, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? Eso está muy cañón, porque yo creo que no hay ser humano en el mundo que no haya vivido algo así. Y eso, Mari, quiere decir un montón de cosas. ¿Qué piensas? Así de... No, ¿qué piensas tú? No, ¿qué piensa Mari? Somos parejas, pero... ¿Qué piensa Mari? Shut up. Le digo shut up y grita más. ¿Qué piensas? O sea, mira, o tenemos desprendimientos cuando estamos durmiendo, son vidas pasadas, ¿qué onda? Para mí son vidas pasadas. O sea, yo sí creo en regresiones, sí creo... Pero Mari, en los vida lugares pasada. cambian. Pero, ¿cómo puedes decir, yo ya estuve ahí, y a lo mejor haber visto, no sé, una computadora,
Mira, todo tiene que ver en qué tiempo y espacio, ¿no? O sea, incluso, o sea, por ejemplo, de verdad yo sí creo en regresiones, sí creo en vidas pasadas, sí creo en que hay cosas y hay casos de verdad súper interesantes de una niñita que no, ella nació en Estados Unidos, es una niñita de 2 años y empieza a hablar francés, ¿no? O sea, sus papás nunca en su vida fueron franceses, y te empiezas a ver varias cosas y varias terapias, etcétera, y pues encuentran que en una regresión ella sí nació en Europa, ella estuvo en Francia y por eso habla francés, porque es una niña de 2 años, o sea, porque hay cosas que no te puedes explicar, ahí es donde dices, espérame, algo viene de algún lado, claro, ¿no? De algún lado, porque sus papás eran americanos, solo hablaban inglés, sus abuelos, o sea, no tenía o sea, si lo hablo por memorias de generaciones, de transgeneracional, parecía que no lo encontraban en esa historia. Entonces, pues la niña, fundamentalmente por tratar de ayudarla, para ver de dónde venía eso, porque pues no solo fue que hablaba francés, sino tenía otras acciones que decían, pues esto de dónde viene, ¿no? Entonces hay muchas cosas súper interesantes de ese tema. A mí hay un actor que me encanta que se llama Brian Weiss y que habla mucho de temas de vidas pasadas. Su libro más maravilloso para mí se llama Muchas vidas, muchos maestros, y es precioso, y justamente había otro ejemplo en su libro también que decía de un cuate que tenía como un tic, ¿no? Entonces como que siempre movía su cabeza para un lado, y haciendo una regresión, porque ese es un proceso de terapia que también sirve, es terapéutico también. Detectan que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y él estaba en un avión y a él le tiran en el ala, entonces él hace este movimiento porque aquí fue el golpe del ala. Esa historia la he escuchado antes. Entonces, sí. Bueno, a mí me gusta mucho ese tema, la verdad es que yo soy fan de eso, o sea, soy partidaria. Sí creo en vidas pasadas, creo por supuesto mucho en transgeneracional, que es mi tema más favorito del mundo mundial, pero sí creo que no somos casuísticamente la energía puesta hoy aquí en México, con este cuerpo, con esta esencia, con esta familia, con estos compañeros de vida, ¿no? Entonces, o sea, no somos siempre la misma persona. No. O sea, no es Marisela a través de sus... No. ¿Cómo le podemos llamar? De sus reencarnaciones. Ajá. O sea, no eres tú mismo, sino mutas. Sí, puede ser, o sea, puede ser que yo en algún momento fui la mamá de mi mamá o alguna, o sea, porque cambias de roles, no necesariamente regresas siempre siendo la misma. O sea, desde lo que yo creo me gusta y Sí. Pues sí, tú eres un alma que desde antes de nacer aquí seleccionas quiénes son tus compañeros de viaje, por qué tengo esta familia, y no es porque siempre será más victimesco, pero ¿para qué? Porque tiene un proceso de aprendizaje que todo tiene como finalidad, la verdad, desde mi óptica y desde lo que sé y lo que he aprendido, venir a evolucionar, ¿no? Y tratar de ser mejores personas y hacer más cosas de bien y tratar a mí nunca me va a gustar decir la palabra sanar, pero Ajá. Sí como transmutar las emociones de mis abuelos, de mi padre y de mi madre, de mis ancestros, que no pudieron ellos gestionar porque no sabían. Yo siempre les digo, mira, hoy tú puedes googlear, no seas payaso, pero a mi abuelita de 1905, ni siquiera le decían cómo iba a tener una relación, cómo se iba a casar o sea, tenía 15 años y ya le estaban casando con una de 30, ¿no? O sea, para mí todo eso son emociones que las abuelitas se quedaron calladas. O luego tú dices, es que mi abuelo nunca me abrazó. Y mi papá pues nunca me abrazó. ¿Por qué? Pues porque no sabía, no porque no quisiera, nunca le enseñaron a hacerlo. Entonces, claro. Para mí sí existe todo eso, ¿no? O sea, desde lo que yo he aprendido y además que me gusta, ¿no? Gracias por la respuesta, amiga. Perdón, Fer, y ahorita me preguntas, pregúntame. La única duda que a mí me queda es algo que decía Marisela, o sea, es la capacidad de evolucionar y de mejorar, ¿no? Porque realmente el tiempo, y siendo bien realistas, de cada uno de nosotros, pues es corto. Entonces, ¿qué tanto puedes mejorar con los errores que has cometido en el tiempo?
Entonces, cuando hablan de ese tipo de cosas, a mí me queda a veces un poquito de duda de, pues sí será, no sé. Sí, Fer, el programa que yo vi justo estaba relacionado con eso. O sea, de que como regresabas, y aparte que los ciclos son muy, muy extensos, o sea, no es de que te mueras y a los 2 años ya vuelves a nacer. No, o sea, que son súper extensos. Pero que sí, o sea, que tienes como otro chance, y otro chance, y otro chance, y otro chance, como que te quedas endeudado, ¿no? De la vida en la que estás hoy, por ejemplo, y de repente vuelves otra vez a reencarnar en otra persona para saldar esa deuda, para mejorar lo que no pudiste mejorar en la pasada. No sé, o sea, eso, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo creer en eso. Muchísimo trabajo, ¿no? ¿Sí? Mira, todo tiene que ver. Pero me gustó mucho o sea, ese programa que vi porque hace sentido. Claro. O sea, sí hace sentido. No está descabellado, ¿eh? Sí, sí. Luego me voy a acordar. Sí, mira, la verdad es que cuando te gusta este tema, pues te empiezan a hacer sentido muchas cosas. O sea, al final del camino, para mí todo es todas las emociones que no pude gestionar en el momento. Y ¿cómo te das cuenta que puedes tener algún tema que tienes que solucionar o que tienes que mejorar o cosas así? Es siempre que te pasa un suceso, nosotros los terapeutas decimos que siempre que te pasa un suceso más de 3 veces, algo estás repitiendo. Tengo 3 veces que me caso, 3 veces que me divorcio, y además escojo a la misma personaje, ¿no? Yo conozco un amigo que hasta igualitas, porque de repente la vi y dije, madre de Dios, ¿por qué? ¡Ay, qué miedo! Eso sí fue de terror. Entonces, siempre esos son los momentos que la vida nos da la oportunidad de reflexionar qué estoy repitiendo, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido positivo? Y ahí empiezas a encontrar esas historias de familia, esas probablemente puedes encontrar 2 cosas, o historias de vidas pasadas, o puedes encontrar temas de familia, de tu transgeneracional. Eso es desde mi óptica, lo que yo sé y lo que a mí me encanta del mundo mundial. Sí, está cañón. Pero sí, no siempre es fácil. Y llevo una amistad yo con Maricela ya hace mucho tiempo y la verdad es que hemos platicado un montón sobre ese tema porque es muy buena, o sea, amigos de CEOs Latam, los que no sabían que la señora presidenta es algo más que tecnóloga y presidenta, aquí está. Está muy cañona, muy cañona y estaría muy bueno. De hecho hubo unas ideas ya hace ratito y Maricela nos encantaría que saliera a cuadro para platicar de todo eso porque es muy buena, muy buena. Y por eso lo creo, porque vi un programa y dije, eso ya me lo ha dicho Mari. No, o sea, ya hemos platicado de eso, pero sigo como muy renuente, pero pasan cosas que como que dicen, sí, o sea, sí es por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué más, Mari? A ver, síguenos. Bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar así a que nos empiecen a contar historias, porque la verdad, yo me voy a quitar ya los cuernos de la bruja, porque ya con mi cara ya era suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar a contarnos esas historias que nos han pasado y que no necesariamente tenemos esa explicación lógica. Exacto. Porque siempre creo que hay profesiones que son más dados a buscar siempre el porqué, ¿no? O sea, y buscar desde la ciencia y de repente dices, o sea, ¿cómo te lo explico, no? Entonces, a ver, ¿quién se va a echar la primera historia? Así, la primera historia de esas que dices, madre de Dios, ¿cómo pasó? ¿No? Que vayan creciendo, ¿no? Sí, que vayan creciendo. Camotes. Venga. Muerto, ¿no? ¡Pan de muerto! Bueno, ahorita que hablamos del pan de muerto, yo soy del 2 de noviembre, ¿no? Sí, ya mero. Y yo soy muerto fresco, ¿no? Entonces, ahorita que dijeron pan de muerto, yo durante toda mi infancia nunca partí un pastel. ¿Cómo? Solo partía pan de muerto. Pero con velita. Sí. Aparte, tenía una tía que lo hacía, que nunca en la vida he probado un pan de muerto como el de ella. Ajá. Pero ese era su regalo de cumpleaños.
Entonces, les juro que toda mi infancia, Tuviste ese regalo. yo nunca partí un pastel de cumpleaños, siempre comí pan de muerto de cumpleaños. A ver, comunidad, ¿qué onda? ¿Quién se arranca primero? Pues, Vayan, mira. vayan así como de menos a más. Ah, no, entonces me arranco yo. Va. Sí, no, definitivamente. Mira, la verdad es que de historias, varias, ¿no? O sea, yo creo que en los trabajos, ¿no? En las oficinas siempre hay muchas historias, sobre todo en lugares que son muy viejos, ¿no? Sí. Y que ha habido mucha gente, ¿no? Y finalmente, pues sí nos han pasado cosas que al final sí han tenido explicación o Ajá. alguna, pero por ejemplo, digo, me acuerdo muy bien, una vez estábamos en el DIF Nacional, ¿no? Habíamos tenido una caída de esas bonitas, ¿no? De que te tienes que quedar a dormir y demás, porque estuvo rudo. Algo no hiciste bien en la vida pasada. Exacto, estás pagando el karma. Estás pagando el karma. Bueno, las profesiones tienen... Ahí vino el karma. Ahí vino el Ya está. karma. ¡Ay, viene el karma! Y esta responde. Ahora sí me asustó. Bueno, en fin, Qué- ya. Ok. Ok, ya, bueno, pues estábamos, nos quedamos prácticamente 3 días, ¿no? O sea, en la oficina por toda la problemática que traíamos, ¿no? Pero así como hace rato se dieron unos pasitos por aquí, así, ¿no? Empezábamos a oír cosas, ¿no? Sí. Están las oficinas solas, ¿no? Estás en la noche, estás con 3, 4 personas, ¿no? Sí. De confianza, ¿no? Y entonces sí se fue la luz, ¿no? Entonces pues todavía se pone más divertido, ¿no? Cuando Claro. se va la luz, pues, Sí. empieza la sugestión, Claro. ¿no? Estás oyendo pasitos, ¿no? Todo. Y fuimos hasta la parte de atrás, ¿no? Que había como una bodega porque seguíamos oyendo cosas, ¿no? O sea, y pues bueno, ahí vamos todos, ¿no? Vamos a andar a ver qué pasa, ¿no? Y total, empezamos a caminar y pues nada más entramos a la bodega de atrás que se veía pues, así como la luna atrás y así clásica, así como de Mansion, que es lo que te digo, empieza la sugestión por todo el entorno. Sí. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver. Mucho que ver. Entonces, estás en la oficina en la noche, que nunca estás en la noche, o sea, de valor madrugada, ¿no? Y pues seguimos avanzando y de repente vimos como una sombra y cómo se agachaba, ¿no? Dijimos, wow. Entonces no queríamos entrar, ¿no? O sea, ya más adentro, ¿no? Pero bueno, finalmente ya les dije, vámonos, órale, vamos a ver. Y ya, Ajá. ahí veníamos, casi agarramos un palo, ¿no? Lo que había ahí al lado, la engrapadora, o no sé qué más, ¿no? La verdad. Y sí, de repente llegamos a la esquina y estaba algo así como tratando de agarrar algo, ¿no? Entonces ya llega la luz y era el policía. O sea, era el La policía. explicación científica. Es una el jala, policía. pero, ajá, por eso, pero vuelvo al punto, o sea, Ajá. todo el... Claro, fue una escenario. sugestión. Todo el escenario nos traía asustados. Es como una o sea, película de terror. Te ponen musiquita ñaca ñaca, monstruito por aquí, monstruito por allá, y te sacan unos pedos como el que te acaban de sacar ahorita. Exactamente. No. Ese no fue la musiquita ñaca ñaca, pero bueno. No venía la musiquita ñaca ñaca antes. No, pero la realidad es que sí tiene mucho que ver la sugestión, pero sí Mucho. hay cosas raras. Mira, Mucho. por ejemplo, muy de niño rápido, esta te la cuento rápido para no hacerme más largo, ¿no? O sea, estábamos en casa de mi abuela, aquí en San Francisco. Ajá. Tenían una cabeza de toro. Y aparte tenían una calaca como prehispánica. Y siempre nos daba miedo pasar por ahí. Pero estamos hablando, yo era niño. Mi hermana y mi prima tendrían 9, 10 años. Ajá. Yo tendría 6, 7, ¿no? Entonces, pues una vez en la noche, así más o menos, se veían como iluminados los ojos de la calaca, así como moraditos. No, pues gritamos, lloramos, lo que te imaginas y mandes. Y resulta al día siguiente que el vecino de atrás, que daba la ventana hacia atrás, tenía un acuario con la luz morada prendida y daba exactamente en los ojos la maldita calaca, ¿no? O sea, entonces, sí te asustas, Exacto, sí claro. todo, pero sí, Dios sí le encontró explicaciones. Digo, lo de las otras cosas no le encontré explicaciones, pero esta, pues sí. Eso sí, Definitivamente. eso sí. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Muy bien. A ver, Fer, A échate ver. una. Venga. Tú tienes como 400,000, No, pero... sí. Primero la bella, porque esta... A mí digo, aunque no parezca, pero yo corría mucho en maratones y todo eso. Y entonces, En la vida pasada. pues no tan...
Pues no tan pasada, pero... No sé, te pasó porque me acuerdo re bien, mano. No tan pasada. aunque No fue un déjà vu. No, pero yo, ya cuando iba a entrar me gustaba mucho el maratón de Chicago. Cuando iba a entrar, yo tuve muchos problemas para acabarlos completos. Entonces un muy buen amigo mío, Mau, me decía, ¿sabes qué? Hay que cambiar el ritmo. Entonces yo empecé a correr mucho en el Nevado de Toluca. Ajá. Y ya. Entonces, pues subías hasta un albergue y bajabas. Eran como 23 kilómetros. Subías 11 y cachito y bajabas 11 y cachito. Entonces un día, yo siempre me peleaba mucho con la pinky subida, pues son muchas curvas. Y de repente entras a una ladera que ya vas viendo unas torres de celulares y todo, ¿no? Entonces ayer le estaba platicando a mi hija, dije, esa la tengo que contar. Digo, mira, empecé a subir y de repente, así de la nada, regularmente íbamos como a las 7:30, 8 de la mañana, porque pues son como 3 horas, ¿no? El show. Entonces, de repente veo un señor con chamarra normal, pantalones normalitos, tenis de los más básicos, y obviamente uno iba con su Salomón, con temas de compresión, ropa térmica, y no sé qué. Y dije, no, a este señor ahorita lo alcanzo. Cero. O sea, no podía. Y iba... Y le echaste ganitas para alcanzarlo. Y uno de los problemas es que no sabía cómo tomar las curvas en la subida, ¿no? Entonces, ya lo iba viendo y dije, no, pues ahí voy. Pues órale, va. Y ahí voy. Entonces ya llegamos a una última parte que es una recta. Pasó el señor. Entonces en la recta hay 2 caminos y no hay más. Porque sí hay un montón de veces que iba a Nevada de Toluca. Entonces yo dije, ahorita lo alcanzo y ahorita le digo, ¿sabe qué? Gracias. Porque no puede ser que vaya con chamarra, camisa, pantalón, y casi zapatos, y no lo puedo alcanzar. Entonces la diferencia entre el señor y yo eran, pues digo, tampoco es que fuera un montón, pero 30 segundos en carrera, pues ya es una distancia. Claro. Cero el señor. Entonces subí, es más, hasta me paré, porque ¿dónde fregado se fue? Porque la primera corrida son 350 a 400 metros. La segunda corrida hacia abajo, por más que baje rápido, pues tendría que rodar o no sé qué hacer. Cero. Y para arriba, no, a excepción de que vuele, no. Pero, digo, yo siempre lo menciono porque la verdad es que nunca lo encontré. Cuando entramos a la ladera y lo vi, ¿dónde quedó el señor? Y lo que sí es que a partir de esa fecha aprendí cómo realmente subir en montaña. Entonces, es la bella porque la realidad es que nunca había al señor, y yo lo que le decía luego a mi señor, es que ¿dónde se me apareció este mono? y la verdad es que no lo vi, y lo tuve durante, las subidas son 11 kilómetros, todo completa, ¿no? Hasta la rueda, pero son como 3 kilómetros en las curvas, 4, y lo tuve enfrente, pues 2,5, 3, o sea, de haber yo sabido que el señor no existía. Entonces ya después dije, no, pues este cuate, pues yo creo que fue tanta mi desesperación que tenía, porque también me costó mucho trabajo acabarlos tan rápido, que pues no sé de dónde se me apareció. Entonces, ya ir regresando un poquito, yo creo que de repente se nos aparecen cosas, por eso digo, o sea, no puedo decir si sí o si no, pero que de repente, así como son tan malas, son tan buenas. Claro. Ya después hay un montón de cosas malas de la casa, sí. Pero sí depende mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es como el de la montaña, la historia de la montaña. Era Ron Forrest, Ron. Exacto. A mí, ¿cómo ves? Pues despídete el segundo bloque y nos vamos ya con las historias, ahora sí, ya todas más feas, cañonas, todas horribles y tenebrosas para el tercero, ¿no? Ok, está Dale. bien. Bueno, pues amigos, aquí concluimos nuestro... estamos con esta... Va a reencarnar porque ya... Exacto, quiere entrar una voz que no es la mía, entonces eso es lo que...
Amigos, no dejen de seguirnos, síganos en CIOs Latam TV. Este es nuestro segundo corte. Regresamos. Queridos amigos, estamos de regreso, nuestro tercer bloque. No vamos a decir tercer y último porque igual nunca sabemos, mucho nunca más cañones sabemos. Y nos aventamos otro más. Ajá, sí, nunca sabemos. A veces de repente se va alargando la historia. Exactamente. Exacto. Gracias a todos por acompañarnos en este especial de Halloween de Entre Amigos de CIOs Latam. Gracias, mi querido George. Gracias, Fer, por estar siempre compartiendo con nosotros, ¿no? Obviamente tecnología, que es lo que más nos encanta compartir. Pero estos programas también tienen su saborcito. Tienen su saborcito. Exactamente. Un día haremos uno de travesuras, pero ya es que todos son bien mustios. Nunca nadie fue travieso, nunca nadie fue noviero, nunca. ¿No? A nadie lo han asustado, ahora resulta. Pero bueno, vamos a quedarnos, por hoy vamos a quedarnos con de historias. Exacto. De historias que a veces podemos no entender, ¿no? Así es, Mari. ¿Qué onda? ¿Quieres contar tú? No, o sea, ya no. contó George, ya contó Fer. Ahora cuenta tú. ¿Ahora quieres que cuente yo? A ver, Sí, échate cuéntalo. una. Sí, ándale, Jason Sparrow. Antiguos espíritus del mal. Ah, no. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra, el inmortal. ¡Monra! Ay, güey. Está como animándome también acá la amiga que tenemos acá atrás para que cuente. Yo tengo unas historias muy buenas. Son reales, totalmente reales, y hasta la fecha sigo buscando el por qué, ¿no? Entonces voy a contar primero la más chavita, la más tranquila, para que no les dé miedo, ¿no? Nosotros de chamacos, pues tenemos un grupo de amigas y de amigos, y nos encantaba, pues ese tema de lo sobrenatural, y siempre andábamos buscándole, como dicen, 3 pies al gato, siempre andábamos buscando ese tipo de cosas, ¿no? Esa emoción, pero éramos muy insistentes en buscar esas cosas. Y había varias casas embrujadas, ¿no? Que desde chamacos más o menos somos contemporáneos, que eran muy famosas. Había una en un bosque, en Bosques de las Lomas, había otra en la colonia Florida, que es la que voy a hablar, enfrente de La Salle, en la calle de Francia, abandonada, tenía muchos años abandonada, tenía unos pinos enormes, o sea, el jardín ya, la maleza salía por las bardas, y era muy sonada esa casa, ¿no? Y incluso hasta en las noticias llegaba a salir una que otra vez, pero bueno. Llegamos a esa casa, ese grupo de amigos y amigas, nos brincamos la barda, porque era la única forma de entrar, nos brincamos la barda y empezamos a hacer como un scouting dentro de la casa. Y empezamos a ver cosas muy raras dentro de la casa. Todo lo que les voy a contar es totalmente real, ¿no? Primero se veía como que dentro de la casa hacían magia negra, porque había velas derretidas, rojas, negras, había manchas rojas en las paredes, había varios símbolos y por toda la casa, o sea, había varios cuartos, varias habitaciones y había varios cuartos con esas cosas muy raras, ¿no? Incluso había ya cera sobre cera sobre cera sobre cera, o sea, no sé, haz de cuenta que es el piso y había ya así como bloques de cera ya muy, o sea, que se veía que era constante y recurrente, ¿no? Todo empezó cuando empezamos a subir las escaleras, unas escaleras, la casa preciosa, con unos vitrales increíbles, ¿no? Entonces empezamos a subir todos, fuimos a la azotea, regresamos, ¿no? Y de repente empezamos a oír ruidos en el jardín, así como... No hacía aire, no había viento. Entonces uno de los que nos recomendó la casa, que iba con nosotros, decía que era muy sonado, que ahí estaba el Pezuñas. El Pezuñas, yo no sabía que era el Pezuñas, pero dicen que es como un lobo, un coyote, pues dicen que es el demonio, ¿no? Que es el demonio y que así es como se expresa, como se manifiesta, o sea, como que se agarra de los árboles y los araña y se oye, ¿no? Entonces se oía clarito, pero clarito, Fer Georgeman,
¿no? Entonces empezó la sugestión. Y yo soy de los que menos se sugestionan. A mí, para que me sugestionen, sí me tiene que poner un reto muy cañón. Yo no soy muy sugestionable, pero estaba sugestionado, ¿no? Entonces, bajando las escaleras de esa casa, empiezan a romperse los vitrales, pero de adentro para afuera. Porque dices, si se rompen de afuera para adentro, pues me están tirando piedras, nos quieren espantar, nos quieren asustar. Pues no, de adentro para afuera. Y mi hermano Eduardo venía atrás de mí, y otro amigo, Rodrigo, veníamos en bola, y empezaron, y nosotros lo primero fue, ¿quién está rompiendo los vitrales? Y todos así empezaron a correr por toda la casa, empezaron a salir, y yo me quedé parado con Eduardo, con mi hermano, así, viéndonos. Ya estábamos prácticamente solos, y Eduardo se los puede contar, un día lo vamos a sentar aquí. Entonces se nos rompe uno, pero en la cara, así, ¡pah! En la cara, hasta nos salpicó de vidrio, inexplicable. Entonces mi hermano ahí sí ya no pudo más, salí yo corriendo, y pues yo atrás de él. La barda era, yo creo que fácil, tenía como 5 o 6 metros, la barda, enorme. Nada más veo a Eduardo cómo va corriendo, así, corriendo con la barda. Dije, no sé cómo le va a hacer. Pegó un brinco así en la barda y ¡pum! Se la brincó, pero de un brinco. O sea, del miedo que traía, la sugestión que traía. O sea, voló. Sí, literalmente le vi, sacó las alas. Voló, ¿no? Y luego llegué yo a la barda y pues yo no estaba, o sea, sí estaba espantado, pero no sugestionado. Y no pude brincar la barda. No pude brincar la barda. Entonces de repente volteo, ya está, todo el mundo estaba ya afuera, porque ya se habían brincado todos, todo el mundo estaba afuera, volteo, y lo primero que veo atrás de mí, así, es una sombra negra, pero así, o sea, que se empieza como a expandir. Entonces, ahí sí me dio mucho miedo, me hice bolita, empecé así como a rezar, algo así, de repente, ¡pum! Pasó todo, ¿no? Y de repente empecé a oír los gritos de mis amigos, de la gente, de mi hermano. ¡Güey, Juan Carlos, ¿dónde estás? Y de repente yo así les grité, pues acá, pendejos, me dejaron solo, bla, 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 ¿no? O sea, no sé si ante las cámaras esto suene como una historia cualquiera, pero haberla vivido, claro, estuvo muy, muy, muy cañona, porque no fue la primera. Ahorita les voy a contar otra. La primera vez que yo tuve contacto con algo sobrenatural, o sea, con algo que dices, esto no es real, ¿no? Esta fue como la segunda o tercera cosa que me tocó, y sí, hasta la fecha, digo, o sea, cómo se rompieron los vidrios, ¿no? O sea, 2, o sea, esa sombra fue la que sí ya de repente me dio muchísimo miedo, porque no sé cómo explicarlo, era algo, o sea, estaba oscuro, estaba la maleza, pero era algo como que te abrazaba, alguna fuerza así, como un poder, como que te quería absorber, ¿no? Entonces yo en ese momento me hice así, conchita, como si te estuvieran pateando, agarrado a patadas en el piso, y ¡pum! Desapareció. Muy cañón, muy, muy cañón. Esa es una de las que les tengo que contar, pero muy, muy, muy cañón. Muy cañón. Ya no caí, porque si no, no llego al cuarto bloque. Si me tienes pasando, sí me va a dar algo. A ver, ahora tú, Mari. No, fíjate que en la casa teníamos una imagen de un divino rostro, pero son esas pinturas viejas, muy obscuras, pero tú subías las escaleras y estaba en el pie de la escalera, ¿no? Entonces tú subías y te juro que sentías que te iba viendo todo el recorrido hasta que desaparecías. O sea, tú ibas subiendo y lo veías a los ojos y dabas vuelta y dabas otra vuelta y sentías la mirada persiguiendo. Ese divino rostro, de hecho, sigue en mi casa, nada más que ya está guardado, ¿no? O sea, está empaquetado, pero sigue en mi casa. Pero ese estuvo muchos años en la vida se había descolgado de su lugar. O sea, exclusivamente para pintar, ¿no? El cubo de la escalera, pero de ahí fuera jamás se había subido. Bueno, un día estaba una tía que ya murió y estaba yo y no me acuerdo qué otra persona, éramos 3. Entonces hay una puerta y acá hay otra puerta y está la escalera.
de repente empieza a ladrar un perro que nunca supimos de dónde era ese perro, pero empieza a ladrar con ese ladrido muy peculiar, extraño, o sea, más como de miedo, más de miedo. Y el divino rostro se cae. Nunca, no, o sea, no pasó, o sea, digo, toda la vida estaban las puertas abiertas, no había forma que se hiciera una corriente de aire, o sea, no se cayó el clavo. No se cayó el clavo, se cayó el cuadro. El clavo seguía ahí. El clavo seguía ahí. O sea, y el nunca. cosito donde lo cuelga también. También, y estaba entero, no se rasgó, no, o sea, dices, Se bueno. fue a poner botox, el divino rostro. Para seguir divino. Y bueno, por azares del destino, después se recibe una llamada que se murió alguien, ¿no? Entonces, no sabemos si fue a despedirse, si fue algo, pero fue muy, muy peculiar eso porque sí nos quedamos así de cómo se cayó, o sea, no había forma de que se cayera ese cuadro, es un cuadro pues más o menos de este tamaño. El clavo estaba ahí, o sea, nunca se zafó. Es más, si tú lo tocabas estaba perfectamente firme. El lazo con el que se colgaba, ahí estaba, no había forma. Y casualmente el perro dejó de aullar y nunca nos explicamos cómo se fue a caer ese cuadro. O sea, algo tiró ese cuadro. Algo tiró ese cuadro, o sea, no había forma. Para llamar la atención. Así es. Y lo volvimos a colocar y así estuvo hasta que lo quitamos. No hay forma, de verdad, literal, no hay forma de que ese cuadro se cayera. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! No, está bien cañón. chistoso Está esa cañón. ocasión. No, bueno, no. Es más, regresando a la historia que les conté, hay testigos que salen a cuadro hoy en las cámaras, ¿no? Bárbara Mori, Kenia Mori, ¿no? Y Paola Durante lo saben porque ese día estaban en esa casa. ¡Que pasen de la casa de ¡Que los pasen! famosos! Ellas estaban las tres ese día de la casa, y ellas lo pueden corroborar. Ellas fueron de las primeras que salieron así despavoridas. Se iban juntos todos. Sí, íbamos una banda de amigos. Bueno, ¿y cómo sales de ahí? ¿Cómo saliste? O sea, después de que te... No, es que todos corrieron, pero corrieron con tiempo. O sea, cuando empezaron a romperse los vidrios, empezaron a correr, porque o sea, ellas estaban ya muy asustadas y muchos niños estaban ya muy asustados. Entonces empezaron a salir y se ponían manita de... sí, o sea, con ayuda. Ajá, sí. Los últimos dos que nos quedamos fueron mi hermano Eduardo y yo. O sea, era ponerle manita. Eduardo no sabe, o sea, era así, podías trepar, pero con mucho, o sea, no de un brinco, ¿no? Tenían que ayudarte. Sí. ¿Y tú? No, pues yo obviamente agarré y sí me tardé tiempo en salir, pero a lo que me refiero es que Eduardo voló. O sea, lo vi que puso un pie y así como atleta olímpico, ¡pum!, ya estaba del otro lado. ¿No? Los demás obviamente salieron, sí, o sea, sí había forma de salir apoyándose con los árboles y demás, pero no estaba fácil, porque era una casa cerrada, abandonada desde hace muchos años, y era muy sonada esa casa de la colonia Florida, muy sonada, ¿no? Pero bueno, si lo están viendo, ahí escriban por favor y apoyen, colaboren, digan que no es mentira, que es un chorro. Era el espíritu de Paco. Paco todavía vivía. Ahí está Paco. A ver, ¿qué onda? ¿Quién se va a echar la que sigue? Bueno, ahí... Ya lo conté, pero van 2 veces. La de la Ouija. Híjole. Sí. Es así. Ahí sí. En su momento, digo, mi papá, pues, bueno, no, más allá de mi papá. No, sí, mi papá, porque él la compró. Antes las ouijas las vendían con Lillerí, los que sean, Sí. y el que me decías, ya ni me acuerdo del Monte Carlo. Sí. Entonces mi papá lo tenía ahí guardada y jugamos con la ouija. Entonces mi hermana y yo. Entonces ya sacamos la ouija, pusimos el platito ya en su casa, ¿no? Y en la Condesa. Estábamos bien chiquitos. Entonces, pues ahí las instrucciones de la ouija básicamente eran, pues, oye, pues, ¿quién eres? ¿Cómo vas? ¿No? Entonces ya sacamos el cuadrito sacamos la cosa. ¿Y quién eres? Pues nunca se movió. Pero en la oficina de mi papá, que estaba en el fondo
de la casa, ahí en la Condesa, que pues, son largas, Ujú. entonces tenía al final, ahí estábamos los dos. Entonces de repente, la oficina del papá tenía como un baño, no tenía como un baño, tenía un baño, y se empieza a soltar la puerta. No, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Digo a mi hermana, no, pues el aire, pues mi papá siempre dejaba como una ventana de ventilación ahí abierta. ¿No? Pues ¿quién eres? Pues 2 veces. Y 2 veces y se empezó a soltar esa cosa un montón, o sea, tenía una puerta como de acrílico y duro. La realidad es que salió mi hermana y después salí yo. Pero sí se sintió un tema La energía. súper agresivo en la casa. Entonces, pues, digo, estábamos muy chiquitos, ¿no? Y ya salió y todo. Entonces, la realidad es que más allá de una u otra cosa, pues, sí nos apanicamos bien feo, ¿no? ¿Cómo no? O sea, yo, y me dirán lo que me dirán, ¿no? Pero yo lo que le decía a mi hermana, ¿no? O sea, después, la oficina de mi papá anteriormente, ya después la modificó, pero era como un pasillo que era fuera de la parte de la casa y conectaba con la casa. Ya después le metí una escalera y hice una cosa abajo, lo que sea, pero la realidad es que no. Le digo a mi hermano, digo, ¿sabes qué? Pues aquí sí, yo creo que nos pasamos de lanza. Y la realidad es que después de eso, yo Nada más jugaron tu hermana y tú. Sí, sí, Juan Carlos, pero la verdad es que sí, me puse súper frío porque primero, bueno, yo no la saqué porque ella salió solita, ¿no? Por representación ella era la mujer, ¿no? Pero pues la verdad es que se corrió primero. Pero si a mí me dices volver a jugar la cuija, Jamás. no lo haría. ¡Producción! No, ¡Que pase la ouija! No te pases de lanza, en serio. No, y una segunda, ¿no? Y ahí rapidísima, está la casa de mi papá y al lado hay otra casa donde yo viví mucho tiempo. Anteriormente yo vivía allí en la Pródromo, cuando es una calle que se llama Campeche y ya, por algunas circunstancias ya me moví. Esa casa es donde digo que murieron muchas personas. Entonces, todos decían que siempre se veía, estaba la casa y al fondo había pues era como un espacio, como una recámara muy grandota. Y tú que viste allá, pues eran las casas. Sí. Un montón. Enormes. Casonas. Entonces, ya cuando me moví, y mi hija, la grande, ya estaba, pues, que tenía 4 años, y la chica, pues, acababa de nacer. Entonces, nos movemos, y el día que nos movemos, ya llegamos, todo, llega la noche. Y de repente empieza a sonar todo en la casa. Ya me dio miedo. Por cierto. Todo. Parecía que estaban aventando todos los cubiertos afuera. Y yo diría, ¿no? Digo, no, me sugestioné, estoy loco. Pero la verdad, mi hija, la chica, estaba bien espantada. Claro. Señor, en ese momento estaba brutalmente como, ¿y qué suena? Y la chiquitita obviamente no escuchaba. Sí. La realidad fue tal el miedo que la puerta la cerré con llave, porque no podía bajar. Y todavía no estaba, pero la verdad es que me senté y estuve como 3 horas y sonaba. Y yo decía, no, pues, bueno, no era cobarde, pero la verdad es que nunca hubiera bajado, porque parecía que una persona estaba. Sí. Al día siguiente bajé y obviamente pues no había nada. Y los cubiertos no estaban. Y los cubiertos estaban en su lugar. Entonces, la realidad, digo, fuera de eso, un montón de cosas en esa casa. ¡Ay, los cimientos! ¡Ay, los cimientos!
era el cuchillo, eran las 2 cucharas y era todo. Pero la verdad es que sí estuvo espantoso. Digo, de ahí en fuera, pues un montón de cosas pasaron en esa casa y todavía porque mi hermana sigue viviendo ahí. Pero Y siguen sucediendo cosas. sí, un montón. Carlos. Sí, la verdad es que esa casa sí, no sé, y nuevamente, ¿no? O sea, mucha gente, hasta mi cuñado en paz descanse, falleció ahí, pero como que sí guarda una cantidad de energía esa casa, Sí, está muy compleja. sí, sí, compleja. no. Pero bueno, cuando quieran, si quieren un especial, pues ahí la... El año entrante armamos el Z ya. El año entrante armamos ahí el programa especial de Halloween. Sí, Llevamos una ouija de una. Exacto. ¿Qué onda, George? Pues mira, la verdad es que muchas historias, no, pero esta sí me pasó como a los 13 años. Fui al rancho de un amigo de Morelos, de allá de Cuernavaca, por San Luis Potosí. Ujú. Y pues nosotros nos gustaba hacer películas, ¿no? O sea, bueno, en video, ¿no? Videoteca, películas. Sí. Ya me sentía que estaba con el O productor sea, de Netflix. me parezco del Toro, pero no soy. Le ayudé un poco, pero... No, digo, aparte por lo misterioso, ¿no? No es cierto. No, a ver, la verdad es que fuimos allá y estábamos filmando así una peliculilla ahí con muñequitos, así con los Yayos, Ajá. unas tonterías de Ajá. esa edad, ¿no? Ajá. 12, 13 años. Y se oían muchos perros ladrar y de repente se oían como que pasaban por donde estábamos. Por más que veíamos, no había nada. Ahí estábamos dando vueltas y todo, y seguimos avanzando y oíamos a los perros ladrar por la casa y que pasaban por donde estábamos, pero no veíamos a ninguno. Total, después de un rato ya estuvimos, digo, es cortita, la verdad es que no es muy larga. Sí, sí. Porque, digo, y aparte es lo que recuerdo, o sea, platicaba, ¿no? Luego tu cerebro aumenta, ¿no? No, pero esto es lo que me acuerdo realmente, ¿no? Y ya tengo muchos años, ¿no? O sea, a los 13, pues ya, ¿no es cierto? Entonces ya llegamos hacia la casa y se oían los perros como si estuvieran en el techo de la casa. Ajá. Entonces, pues dijimos, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo están ladrando en el techo los perros, no? Entonces había como una rampa, así como de estas escaleras de albañil, ¿no? Esas que son como de madera y que tienen Sí. unos como eslaboncitos. Sí. Es así, y pues ya la pusimos para subir al techo, ¿no? Ahí fuimos y estábamos oyendo a los perros mientras oímos. Ajá. Bueno, pues llegamos al techo, Y no estaban los perros. estaban sus huesos. No. Lo que había pasado es que la visita anterior que habían ido al rancho, los perros se quedaron arriba, se cae la cosa esta de madera, y se quedaron arriba, se murieron. No manches. Sí. Esa es como más fea. No, eso me pasó con un amigo, es uno de mis mejores amigos de esa época. Digo, yo entiendo que pasan las cosas, ¿no? Pero fue muy impresionante está cañón eso. porque llegamos y estaban los huesos de los perros. O No, sea, no. los huesos, literalmente los huesos. Y ¿no? dice el señor que no le ha pasado nada. O nada grueso, ¿no? Pero eso está, entiendo. pero eso está cañón. O sea, ¿cómo te explicas eso? No me lo explico. Digo, podría pensar que había perros más lejos y sonaba por ahí. Digo, Pues sí, pero uno bien sabe cuando escuchas un perro que está más lejos. O sea, si lo estás escuchando en el techo es porque estaba en el techo. así se oía. Imagínate. No, bueno. No, bueno. Oigan, nos vamos a ir a otro bloque más porque todavía faltan 2, 3 historias y faltan las mejores. Vamos a abrir el bloque 4, pero despídete el tercero. ¿Cómo ves? Bueno, pues amigos de CIOs Latam TV, por favor no se pierdan este episodio especial de Halloween con estas historias bien interesantes y síganos, dedito arriba, suscríbanse, regresamos. ¡Regresamos! Pues amigos, estamos de regreso, está bien bueno el programa, historias únicas, porque pues nadie creo que le pase lo mismo, Sí, ¿no? claro. Que a cada uno cuando les pasan cosas sobrenaturales siempre son únicas, ¿no? Entonces, ¿qué, señora presidenta? Aviéntese su historia, ¿no? Luego nos vamos con el buen Fer otra vez y yo les puedo contar de ahí, tengo un par todavía. Sí, esa historia está muy cortita, pero bueno, la verdad es que nosotros nos asustamos muchísimo. Por la calle donde yo vivo, los terrenos eran muy grandes y muy profundos, aunque, no sé, a lo mejor eran 400 metros de fondo, una cosa así que es bastante grande, ¿no? Lejos. Entonces fuimos a ver, una amiga y yo, a una amiguita que vivía en esa casa, y era todo el terreno y hasta el fondo estaba como la casa, ¿no? Entonces nosotros vimos que estaba la puerta abierta y pues nos metimos, ¿no? Y entonces empezamos a gritarle, ¿no? ¿Quién anda ahí? O sea, aquí estamos, o ya vamos, o algo así. Y sí,
alguien gritó, pasen. Y vimos vimos por las ventanas de la construcción, pues cómo alguien pasa justo para donde teóricamente estaba la puerta. Y entonces llegamos a la puerta y la puerta estaba cerrada con candado. O sea, por afuera, o sea, no había nadie adentro. No, bueno, patas, ¿pa' qué te quiero? O sea, pero así los 400 metros nos los echamos como en carrera. Nos metimos un bendito susto, Marca, y luego le platicamos a la que vive ahí y le dijimos, es que vimos a alguien. Dice, ustedes están locas porque no había nadie. Y sí, efectivamente, no había nadie, estaba completamente cerrada, con candado la casa. O sea, no sabemos qué, pero de verdad vimos claramente cómo pasó una persona en dirección a la puerta. Wow. Y pues estábamos muy chiquitas, pero las dos la vimos, o sea, no es que dijéramos, oye, yo vi que sí pasaron, no, las dos vimos que iba alguien pasando, o sea, sí creíamos que estaba mi amiga adentro, pero no, y fue un bendito susto de patas, ¿para qué te quiero? Sí, no, ya me imagino. 400 metros en 1 centímetro de minuto. Marcela Bolt. Haz de cuenta. Exacto. Ahora sí, ya, échate la tuya. Bueno. A ver, Fer, échatela. ¿O quiere que me eche yo la mía? No, vas. Bueno, vas. Ahí rápido, las de los vasos y vidrios que se rompen, que era ahí de lo que nos contaron. En la casa de mis papás, ahí y siempre la Condesa, ¿qué onda con la Condesa? ¿Qué onda con la Condesa? Pero bueno, mi mamá, y la misma casa. La misma y en la de al lado, Okay. y en Metepec. Mi mamá siempre, y no sé por qué, pero bajaba como a las 11:30, 12, para hacerse pues, su leche, y le echaba miel, le echaba lo que sea, ¿no? Entonces llegaba, agarraba, calentaba la leche, servía su leche. ¿Por qué a ella? No tengo la más mínima ni remota idea. Servía su leche, se movía y se le hacía pedazos la taza. Se quedaba, de hecho, eso sí era un tema, ¿eh? Se quedaba con la asa. La asa no pasaba, ¿no? Decíamos, no, ¿sabes qué? Es un tema de la temperatura, porque en la Condesa, la realidad es que las casas son muy frías. Ajá. Entonces todo como que conserva la temperatura, ¿no? Y ya. Un día yo andaba por ahí, y por eso digo los vidrios. Entonces andaba con mi hermana y todo eso. En las casas pues, son altas, y mis papás tenían unos como tipos candelabros redondos. Entonces yo andaba abajo, y de repente, bromando ahí con mi hermana, lo que sea, se revientan los candelabros. Y bueno, al final los candelabros eran redonditos y tenían al fin como un tema de metal, y caía, ¿no? Y pues te caía ahí al lado y lo que sea. Pues dije, no, pues es una vacilada. Una vacilada. Pero ni tanto, ni tan vacilada, mi Fer. Cuando vivía en Metepec, bueno, ahorita vivo en Metepec, yo siempre compré y lo conservé durante muchos años porque se me hace muy bueno. Lo vendían en Sam's. Como un conjunto era un amplificador, ¿cómo se llama? Un tema de para acetatos y todo, cassettes que ya ahorita Sí. yo creo que nadie sabe qué es, pero bueno, y lo compré y lo tengo siempre en la casa, ¿eh? La verdad lo cuido un montón, pero él era un Kingwood, tenía su... Un mini componente. Bueno, pero era separado, ¿no? Porque tenías el amplificador, okay. tenías Sí. el de acetato, Sí. la parte de cassette. Entonces tenía una puertecita de metal, ¿no? Entonces estaba ahí en la casa de Metepec. Lo estoy limpiando y de repente se revienta. ¿Cómo? ¿Se reventó? Como que se reventó. No, lo limpiaste con mucha fuerza. Estaba enojado, Fer. No, se hizo. El vidrio no era templado, porque el templado regularmente lo que sucede es que se hace chiquito, sí, y baja. Exacto. No era un vidrio. Es más, y con mis hijas, y digo mucho a mis hijas porque ayer les estaba diciendo,
Y ¿sabes qué? Que voy a contar, y conforme iba platicando con ellas, les decía, no, ¿sabes qué? Se hizo tanto pedazo, se hizo como si fuera templado, que lo guardé. Wow. Porque la realidad, dije, es que cómo se pudo reventar el kilo así. Sí. Y entonces, un poquito lo que decía Maricela, digo, bueno, Maricela dice, yo creo que yo voy acarreando la bronca, porque... ¡Algo me dice! No, voy a hacer- la verdad. Te voy a llevar con doña Esme. No, sí, ahorita que digas de doña Esme, porque la realidad es que se hizo como polvo, que dije, bueno, voy a guardar un pedacito y ¿por qué no sé cómo es? Pero lo que sí es, bueno, en su momento le decía, digo, ¿sabes qué? No sé cómo fregados pasó esto. Porque yo bueno, a mí en lo particular, y es un tema aparte de todo este show, no me gusta que esté así muy sucio o lo que sea, y bueno, ya lo limpié y lo que sea. Pero, ¿cómo se hizo así? No tengo idea. Y eso es lo mismo que le pasó a los candelabros de mi papá, lo que le pasó a mi mamá, en paz descanse. Sí. Pero bueno, son cosas que no. Pero nuevamente, lo que sí sé, la casa de mis papás está al lado de la otra casa donde yo en algún momento ahí viví. Pero lo que sí es, sí son muchos temas. ¿Cómo no? Que dices, ¿sabes qué? No, pues, ¿por qué son? No van. Y ya hay más, ¿no? Pero creo que las casas de la Condesa tienen un montón de historias. Seguro. Que la realidad, y Sí. Hipódromo Condesa y lo que sea. Y tú que estuviste allá, Juan Carlos. Sí. Estábamos muy cerquita, que no sé ni qué onda. No, totalmente. Pero de qué son. Seguro. Y ahora sí, tú, Juan Carlos, que están más No, macabras sí, las tuyas. No. Esa está súper buena. Esta sí amerita contarla. Se amerita contarla. Y siempre que la cuento se me ponen los pelos de punta. Porque la otra tratas de buscar una explicación lógica y dices, pues bueno, los vidrios. Pero esta, no hay manera. Yo tenía un amigo, digo tenía, porque pues lo dejé de frecuentar después de ese suceso, ¿no? Pubertos, ¿no? Pubertos, 16 años, 15, 16 años. Él tenía una familia muy creyente de la brujería, súper creyente. Y ya tenían cosas en su casa y como muchas cositas así raras, que tú entrabas a su casa y sentías una vibra muy densa, súper densa, ¿no? Entonces, la mamá, el papá, todos creo que tenía 2 hermanas, y este cuate le empezó a ir muy mal en la escuela, muy mal y en muchas otras cosas. Entonces, él, de lo que oía de los papás y demás, ¿no? Dijo, tenemos que ir con doña Esme a Veracruz, Catemaco. Ya eran muy conocedores, era época donde no había celulares, no había nada. Entonces, pues ya nos vamos al puerto, seguimos, bla, 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 llegamos a Catemaco y empezamos a subir sierra, era con mochilas, o sea, porque es una comunidad muy en las alturas, muy cerrada de gente que practica ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el cuate ya había ido con los papás, llegamos, sale el hijo, sale un cuate, así, o sea, gente muy humilde, ¿no? Pregunta él por doña Esme, sale doña Esme, la veo yo, me saluda, platica con él y se meten. Y yo me quedo platicando con el otro cuate atrás. Se tarda como, ¿qué será? 1:30, 2 horas, ¿no? Y de repente ya se despiden, sale este cuate. Yo ya no vi a la señora, sale este cuate, se despide el hijo y nos vamos de regreso, ¿no? Y sale con un montón de cosas un montón de cosas que le dio, ¿no? Y salía, o sea, olores, humos, o sea, muchas cosas muy raras que yo estaba ¿cómo se puede llamar? Muy ansioso por saber qué estaba pasando ahí adentro, ¿no? Entonces el otro cuate me decía, no puedes. Entonces ya bajando y demás, nos vamos con la comunidad, se encuentra este cuate a otras personas, ¿no? En donde empiezan a platicar y de repente le dicen, ¿y de dónde vienes? Y les dice, vengo de estar con doña Esme.
¿Cómo que con doña Esme? Sí, y la conocía toda la comunidad. La señora era un gurú, háganme de cuenta como la profesional de los cigarritos que dan risa. ¿Cómo se llamaba esta señora? María Sabina, una María Sabina, ¿no? Pero en esa comunidad. Y me quedé frío, o sea, me está empezando a dar frío cuando le dicen, pero es que doña Esme murió el año pasado. Y yo así como, no, espera, eso no es broma, o sea, no es que doña Esme? falleció el año pasado. Y le dice, ya acabo de estar con doña Esme con su hijo, ¿no? ¿Cómo que falleció el año pasado? Sí, falleció el año pasado, doña Esme ya no está. ¿No? Sí, puede ser. No, sí. O sea, todavía cuando lo cuento, o sea, hasta me pongo nervioso cuando cuento eso porque está muy cañón el suceso. Y hasta la fecha no encuentro explicación, porque yo la vi. Y no existía tal. Ya, o sea, había muerto el año pasado. Conocida de los papás y conocida de él, y además él sabía llegar a esa comunidad y ya no estaba la señora. Sí. O sea, eso hasta la fecha, creo que ni a ti te había contado esa historia. No me sabía esa de doña Esme. Y híjole, muy buena historia. ¡Doña Esme! O sea, ¿cómo te explicas? Y he pensado mucho, ¿no? Pues a lo mejor, pues era, y empezaron a platicar, sí, a ver, es que no, o sea, y empezó, pues es que es así, a ver, ¿y cómo la viste? Y pues así, sacaron hasta imágenes, ¿no? Ya no está, doña Esme, ya no está, y yo la vi. Bueno, y no tiene nada que ver conmigo porque fue con uno de mis tíos, hermano de mi mamá. Él, pues sí, era muy, es otro, no, sí, no vieron. Fue a una discoteca, súper raro porque él no, bueno, platicaba con quien sea, pero platicó con una niña particularmente. La llevó, ya al final dijo, te llevo, la llevó. Obviamente, ¿no? Le agarró la mano y la sintió fría. Madre. Bueno, ¿qué puedo decir de mi tío, no? Pero la sintió fría. Qué bueno que estaba fría y no pachona. Seguro. Estaba fría. No, pero cuando llega a dejarla, le dice la niña, ¿sabes qué? Pasa a mi casa. Mi tío, obviamente, me extraña que le haya dicho que no, pero dijo que no. Pero, no, dijo no. Pero la realidad es que después, un par de días después, le cayó bien, platicaron bien y regresó. Entonces regresó a la casa donde ella estaba y pues tocó, nadie la abría. Y una señora que estaba ahí le preguntó, ¿sabes? ¿Y a quién le toca? No, pues ya murió. ¿Cómo que ya murió? Está muy cañón. Ya murió hace un rato. Pero la realidad es que son las cosas que no sabes. Y mejor que ni vieron a doña Sabrá, Dios quién. ¿No? Ojalá hubiera visto a María Sabina. Bueno. Ojalá, pero no era ella. No era ella, era doña Esme. Me hubiera divertido en lo que estaban en su sesión. Exacto. No te dieron gomitas y cosas. No, pues no existían las gomitas. Honguitos. No, pero sí pasan cosas extraordinarias. Les voy a contar la última, es muy rápida. Estoy resumiendo todo porque son historias que puedes contarlas a detalle a detalle, sí, ¿no? Desde las cosas que vas viviendo, cuando vas sucediendo, o sea, ya hay algo raro, ¿no? Y empiezas a sugestionarte, ¿no? Pero, por ejemplo, de chamaco, 8, 9, 10 años, yo dormía solo en una habitación de donde vivíamos en esa época, ¿no? Mis hermanos y mis papás. Y pues ya era la época que estás como cambiando como de la niñez, ¿no? A la pubertad, pero tenía todavía mis peluches, y tenía un payaso, muy padre el payaso, o sea, muñecos de peluche que hacían antes, pero muy, muy especial. Fue el que te cargó.
Y siempre me daba ya miedo, o sea, hubo una temporada que me daba mucho miedo porque apagaba la luz y veía que se reía más de lo normal, porque estaba con la sonrisa. Entonces me causaba miedo y me tapaba con las cobijas. Y era así como, no mames. O sea, era así raro, ¿no? Fueron varios días, o sea, incluso varios meses que ese payaso me daba mucho miedo. Incluso me paraba y lo volteaba para que no me estuviera viendo, ¿no? Pero una noche, yo creo que fue la noche que más me dio miedo el payaso. De repente empecé a sentir, y ese es otro detalle que se me olvidó contar cuando lo de Doña Esme, hacía mucho frío. Un frío tremendo en esa, pero tremendo, ¿no? Y esa vez también empezó como el ambiente a estar muy frío, pero en lugar de darme miedo empecé como a relajarme, no sé por qué, pero fue inmediato. Entonces quito las cobijas, veo, y en el marco de la puerta había una persona casi topando con el marco de la puerta, más alto que tú, George, no te sientas muy más alto que tú, vestido de blanco, una paz increíble, o sea, y me hacía así. Lo vi perfectamente, y esa historia se le ha contado a mi esposa, se le ha contado a mis papás, o sea, la ha contado toda la vida porque es un suceso real. Y más que miedo, fue una paz increíble. Entonces, me siento en la cama, me quito las cobijas y me levanto. Cuando me levanto, se va. Yo, hoy en día, los que sean creyentes o no sean creyentes, no me interesa, pero esa noche vi a Dios. Estoy 100% seguro. 100% seguro. Porque no hay otra manera de explicar. Ya te he contado lo de las plumas de Los Ángeles. Ajá, sí. No hay otra manera de explicar la paz tan... O sea, estaba yo con mucho miedo. Fue la noche que más miedo traía, ¿no? Entonces, cuando lo veo, empiezo a sentir paz, muchísima paz. Entonces, me siento. Entonces, o sea, tanta paz que quería acercarme, ¿no? Y de repente, ¡pah! Estoy segurísimo. Y si me preguntas, yo ya vi a Dios una vez en mi vida. Sí. Pero fíjate, ahorita que comentaste eso de la temperatura, los olores, Ya hacía mucho frío. eso es bien importante, sí, también de repente puedes estar en un lugar y de repente llega un olor que dices, espérate, ¿de dónde? O sea, no tiene sentido que llegue este olor, o que la temperatura cambie de una manera que no tiene lógica con todo el entorno. Sí. También eso siempre tiene que ver con ¿Pero qué tiene que ver la temperatura? Es la Energía. Yo creo que mucho. Sí, claro. Porque ese día de Doña Esme había muchísimo frío. O sea, era atípico. Sí. Porque no era un día de tanto frío. Pero en ese lugar se sentía un ambiente, no frío, helado. Sí. Y esa noche, cuando vi la imagen así, empecé a sentir que me daba mucho frío, ¿no? Pero fríos diferentes. No, sí, puede ser, Digo, yo y... Ay, ya se va. Tú dale, todavía. Dale. Tenemos tiempo, Fer. No, ahí Bueno, cuando la vez pasada, ¿no? Que estábamos platicando, cuando estuve la oportunidad de estar con ustedes, cuando me operaron. Y la realidad es que cuando tuve el tema de que me estaba saliendo un montón de sangre, y que sí, pues ahí es un súper ratote por lo de la nariz, sí sientes una diferencia, porque lo primero que sientes es frío. Sí, Ujú. sí. No sé por qué. O sea, es un show medio raro. Sí. Y la realidad es que sí hay un tema ahí que es bien diferente, Sí. que no lo acabas de entender, ¿no? Como de asimilar. Yo al final me acuerdo con mi, ¿cómo se llama? El de la nariz, que me dio de cachetadas. Oye, ¿cómo estás? Y digo, ¿qué pasó con mi doctor? ¿No? Sí. Pero- Ajá, Así sí. como ese cachetado que te puso el George y tú a él. Bueno, sí. Ah, Pero Antes del programa se dieron un tenme aquí. pero la realidad es que sí hay un espacio que es bien diferente.
Totalmente. Bien diferente. Totalmente. ¿Sabes cuándo yo comprendí ese espacio? No en esos hechos, sino lo comprendí cuando estuve a punto de morirme ahogado junto con mi hermano Eduardo. Que es súper estresante y no sabes Ya, cómo. o sea, estás ahogándote, te estás ahogando, ves burbujas, ves todo, y ya llega un momento que te das por vencido y dices, ya, dejo de luchar. Entonces era un momento que nos empezábamos a hundir más y más y más y más, y empiezas a sentir más frío, más frío, más frío, más frío, más frío, y sí, llega un momento que te empieza a pasar, o sea, llega y empieza la película de tu vida pasando por la cabeza, güey. O sea, sí empieza a ver o sea, sí es cierto lo que cuentan las personas que de repente pues dejan o se están muriendo, esa película que cuentan, esos flashazos de imágenes, es totalmente cierto. Entonces ya mi hermano Eduardo y yo ya estábamos así. O sea, ya estábamos hundiéndonos. Ya habíamos, o sea, primero luchando, uno sacaba al otro y el otro así, o sea, ya de repente, ya nos morimos. Y y pues otra vez Dios se hizo presente y de repente de eso que ves burbujas arriba y sientes el jalón de greñas, vas para afuera, güey. Todos angelotes, caballerangos que iban pasando ahí, que nos salvaron la vida. Sí. Totalmente. Y cosas así bien raras y bien interesantes. Raras, que no te las explicas. Es eso, Mari. O sea, sí hay cosas que no sabemos, pero que ahí están. Sí, o sea, no puedes describirlas, no necesariamente puedes entender de dónde se originó. Es eso de repente el cambio de olor, ¿no? Que de repente entra un olor que puede ser en ciertas energías no necesariamente positivas, huele mucho a huevo podrido, por ejemplo, putrefacto. Pero a veces hueles como un olor a flor. Esa eres tú cocinando, Mari, no te hagas. La ventaja, puede ser, porque como nunca sé dónde está nada en la cocina, puede que haya agarrado un huevo que estaba bien viejo. Pero sí, o luego un olor de flor, un olor a un perfume especial, o sea, sí. Porque sientes toquecitos, ¿no? Toquecitos, los o sientes cambios de temperatura son interesantes. A mí una vez una cosa muy, muy simpática que me pasó, muy mona, es que me subo al coche, yo nunca abro los vidrios del coche, o sea, salvo que tengas que, ya sabes, en la tarjeta del estacionamiento, cosas así. Y ese día dejé abierta la puerta del coche en lo que metí alguna cosa a la cajuela, no sé qué. Cierro la puerta y de repente sale volando una mariposita blanca. Okay. Entonces dije, ay, qué bonita, qué buen mensaje, gracias, ¿no? Le voy a abrir el vidrio para que, o sea, yo no la quería espantar ni sacar. Sin mentirte, estuvo, con el vidrio abierto, estuvo en mi coche 25 minutos. Órale. Y ahí, y volaba, o sea, no creas que, coche. Y se volvió a parar como en el tablero y así. Yo dije, ay, qué bonito mensaje, qué bueno que me acompañas, 25 minutos, gracias, ¿no? Y ya sabrás. Pero sí es bien importante que a veces nos demos cuenta de algún cambio en las cosas. Tiene que ver mucho con el olfato y la temperatura casi siempre. La piel es el órgano más sensitivo que tenemos, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, pues sí. Estuvo re bueno programa, ya nos tenemos bueno. que despedir porque si no aquí nos podemos pasar. Sí, Se horas. me vienen a la mente Horas. cosas que te pasan, que a lo mejor dices, son insignificantes, pero pasan. Por ejemplo, a mí se me acercan mucho catarinas, pero todo el tiempo, y no me van a dejar mentir. Todo el tiempo, o sea, esté donde esté, ¡pum!, se me para una catarina, otra, todo el tiempo. Y dicen que cuando una catarina llega y se posiciona sobre ti, es súper buen augurio. Sí. ¿No? Es constante cuando las catarinas llegan y se acercan. Las cuido un montón, ¿no? Se han convertido en mis bichos favoritos, porque sí somos muy amigos las catarinas y yo. Sí. Pero tanto a ti, Juan Carlos, como a Marisela, se les podría poner miles. Gracias, mi fe. Gracias. Pues, ¿qué onda? Vamos a dar unas conclusiones muy rápidas y nos despedimos, ¿no? Claro. ¿No? George. Pues mira, la verdad, muchas gracias por la invitación de nuevo, es la segunda vez por acá. Y pues mi conclusión es muy simple. Yo soy muy
muy de ciencia, muy de pensamiento lógico y sí pasan cosas raras que no explicamos. La energía existe, somos seres de luz, somos almas, eso es lo que somos, ¿no? O sea, todo lo demás, pues, es simplemente materia, ¿no? Sí. Pero que pasan cosas, que yo creo que lo que decía Marisela también de las vidas pasadas, yo creo que sí hay almas viejas y almas más nuevas también en la parte del aprendizaje, pero pues yo creo que finalmente todo lo que nosotros percibamos, finalmente es la energía que nos rodea y cómo interactuamos con ella, ¿no? Básicamente. Así es. Muy bien, Totalmente. sí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por estar Gracias a acá, ti. Georgie. Gracias. Fer, No, pues yo la realidad es que debo de reconocer que hay un montón de cosas que son muy diferentes, que no necesariamente entendemos. Mi mamá en paz descanse, era muy creyente y seguía eso, y la realidad yo también, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido, hay que estar abiertos, ¿no? No necesariamente el tema y el tiempo es como lo conocemos. Así Claro. es. Así Yo es. creo que hay que entender y comprender, y bueno, más allá de eso, pues sí, también, por ejemplo, este programa y todo es súper bueno para compartir con todos los amigos que estén viéndolo, y particularmente agradecerles a ustedes también que pues, nos hayan invitado, que estuvo súper bueno, y podríamos seguir hablando como Podríamos unas seguir, 4 o salud. 6 horas, pero Exactamente. mil gracias a ustedes por esto. No, muchas Gracias, Fer. Gracias por estar acá. ¿Cuál es tu conclusión, Ami? Pues, Porque tú eso. eres muy escéptico en muchas cosas. En muchas ¿no? cosas, pero creo en el poder de Dios, y lo digo y lo externo abiertamente. Yo creo mucho en Él. No quiere decir que vaya a misa ni que me vaya, no. O sea, mi relación trato de que sea personal. No es la religión. Es mi mejor amigo, es mi papá, es mi mamá, es mi todo, y todo lo concentro siempre ahí, ¿no? Siempre estoy a través de él y con él. Y la verdad es que pues estoy muy, muy agradecido por las bendiciones que me ha dado en lo personal y por los cuidados que ha tenido conmigo, porque me ha sacado de varias, ¿no? Luego hacemos otro programa y les cuento lo del avionazo de Muriño, que casi me cae en la cabeza, ¿no? Lo de la moto, Fer, o sea, hay muchas cosas que te dice, yo estoy contigo y te cuido. Entonces, papito hermoso, I love you. Bueno, pues mi conclusión, como siempre, es: todos somos energía, busquemos que siempre seamos energía de paz. Y pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias porque siempre nos acompañan, de verdad. Estamos súper agradecidos de que nos ayudan a hacer esto posible, que la Así verdad es, Mari. nosotros lo preparamos con mucho cariño, nos divertimos mucho, nos tenemos que ir. Y muchas gracias, síganos, suscríbanse con nosotros, CIAYAPS Latam TV. Aplausos y nos vemos en la siguiente.